Hola, ¿cómo están? Michelle Larreta de nuevo con ustedes. El día de hoy quisiera continuar hablando sobre algunas de las creencias limitantes que hasta cierto punto condicionan algunas de las elecciones más trascendentales de nuestra vida y que hasta cierto punto afectan nuestro bienestar y salud mental. Empezamos. Una de las creencias de las cuales voy a hablar el día de hoy es de tener pareja a determinada edad. Bueno, Michelle, ¿y por qué justamente hoy, 11 de abril, vas a hablar sobre ese tema? Porque hace poco una persona a la cual no veo o con la cual no converso hace mucho tiempo me escribe para preguntarme cómo estoy, pero ya saben, esa pregunta que se hace sin el ánimo de tener una respuesta profunda, ¿no? Y que muchas veces respondemos en automático. Entonces te preguntan, ¿cómo estás? Y dices, estoy bien, pero a veces no estamos bien, o no estamos totalmente bien, pero bueno, la respondemos, ¿no? Sin reflexionar demasiado en la misma. Entonces respondo y me pregunta, ¿y ya tienes pareja? ¿Ya tienes enamorada? Y le digo, no. Y entonces me dice, ¿y cuándo te llegará? Esa frase me hace pensar hasta qué punto esa presión social incide como un factor detonante o desencadenante de la decisión de elegir a una determinada pareja. ¿Por qué digo una determinada pareja? Porque justo llega un comentario como este a una persona, por ejemplo, que tenga rasgos de personalidad dependiente o que en su infancia haya desarrollado con sus cuidadores o sus padres un estilo de apego evitativo, inseguro o ansioso, derivado del estilo de crianza de los mismos. Por ejemplo, un estilo de crianza autocrático en donde hay un alejamiento emocional y que ya lo he tratado en otro de los podcasts que los pueden revisar. Ahora, por sí sola, esta pregunta que me ha hecho mi amigo quizá no tenga un impacto negativo en una persona con las condiciones que he mencionado, pero recordemos que el ser humano está inserto en la sociedad, está sujeto a ella, por eso es sujeto. Toda vez que nacemos, somos insertados en el primer microsistema que es la familia y luego, consecuentemente, y según el proceso de socialización inevitable y común a todos los seres humanos, pues vamos siendo insertados en otros ambientes, en otros contextos. El barrio, con la familia política, la escuela, el trabajo, etc. Entonces esta personalidad y nuestro comportamiento también, por supuesto, está influenciado por todas estas interacciones. Por cuanto, si en todos estos ámbitos o en estos contextos existe el mismo tipo de presión o de preguntas, esa desesperación porque tengas pareja, y eso es valorado positivamente o tiene una valencia positiva, no solo por tu entorno próximo, por ejemplo por tus padres, amigos, etcétera, sino también por la sociedad en general, y lo refuerzan los productos socioculturales como las películas, las canciones, todo eso, y sumémosle a ello el hecho de que no hemos desarrollado altos niveles de conciencia, nuestro pensamiento crítico tampoco, y autocrítico menos, entonces sí nos vamos a ver orillados a tomar una decisión apresurada y que va a afectarnos. Y que puede ser que no nos afecte inmediatamente, pero a largo plazo sí. Y más si planeamos como parte de nuestro proyecto de vida concebir o tener hijos, porque esos hijos van a asumir las consecuencias de esas decisiones. Las decisiones siempre tienen una ganancia y una pérdida, lo podemos ver como una ventaja y desventaja. En toda decisión hay ventajas y desventajas. Y para decidir, lo más idóneo sería hacer un listado de las ventajas y desventajas de cada alternativa de solución que tenemos ante determinada situación o problema y escoger aquellas que nos genere mayores ganancias, quizá a largo plazo, y menores pérdidas. De esa manera sería lo más idóneo funcionar, pero cuando hablamos de esta presión social por la necesidad de pertenecer, nuestro sentido de pertenencia es innato a nuestra especie, somos seres gregarios. Tiene sentido si nos remontamos hacia la época de las cavernas, ¿no? En donde estábamos en grupos por la misma necesidad de incrementar las posibilidades de supervivencia, de cuidarnos, de reducir el riesgo de ser atacados por los depredadores al vernos en un grupo, ¿no? Entonces se entiende por qué queremos pertenecer a un todo y no sentirnos aislados. El aislamiento, y lo hemos visto producto de esta pandemia, ese aislamiento físico nos ha vuelto más vulnerables a ciertas condiciones como la ansiedad y la depresión.
Entonces allí nos estamos dando cuenta de que este aislamiento no es bueno. Sin embargo, ¿hasta qué punto esta necesidad de pertenecer a un grupo, a un todo, de ser aceptados, diluye esa esencia nuestra, esa esencia individual, eso que nos hace ser únicos, que nos diferencia de persona a persona? Porque a nivel de especie somos iguales y por lo tanto deberemos tener acceso a los mismos derechos humanos. Pero a nivel de personas somos diferentes. Por consiguiente, a una le gustaría tener pareja como proyecto de vida y tener hijos con ello, y de pronto a otra no se le da. O puede ser que a otra se le dé, pero se lo quiera pensar muy bien con quién lo va a hacer. Entonces, yo los dejo con esta pregunta para que ustedes también reflexionen sobre ese papel de la sociedad, pero más aún de la presión que ejerce la sociedad en base a los estereotipos. Es decir, ¿cómo me debo comportar yo según las características que yo tengo? Entonces, las personas de mi edad, más de 30, de mi sexo, mujeres, ya deberían estar casadas a esta edad, ya deberían tener hijos. Es una idea bastante simplificada y muy elemental sobre cómo debería comportarse el ser humano. Pero a ver, ¿y quién asume las consecuencias de las decisiones que toma? ¿Es la sociedad que me presiona o soy yo? Los recursos que tengo que invertir, tanto a nivel material, monetario, a nivel humano, a nivel emocional, ¿esos recursos me los va a proveer la sociedad o son recursos que yo tengo que generar? A partir de la pregunta de quién asume las consecuencias de mis decisiones, tiene que venir esa respuesta. Si la que asume las consecuencias o el que asume las consecuencias de sus actos debería ser yo, ¿por qué otro tiene que decidir sobre mi vida? ¿Por qué tengo que hacer lo que otro me dicta a costa de pertenecer o de ser aceptado o aceptada a determinado grupo? ¿De dónde viene la idea de que tengo que hacer como hace todo el mundo, exactamente como hace todo el mundo, a determinada edad o con determinadas características, porque tengo que pertenecer? ¿Puedo pertenecer y mantener mi esencia? ¿Dónde está el límite entre mi identidad, eso que me hace ser yo, una persona diferente de entre las demás? Todos somos diferentes a nivel de persona, a nivel de especie, somos los mismos, somos iguales, pero ¿hasta qué punto yo puedo elegir ser quien soy y mantener esa esencia? Esa es la pregunta que debemos hacernos y ser fieles a ella. Los espero en el próximo podcast, no se lo pierdan. Que tengan una excelente semana.